Hola, hola, leyes de los gases ideales. Vamos a ver la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Estas tres leyes trajeron una consecuencia importante, y es que para un determinado gas se podía escribir que el producto presión por volumen partido de la temperatura siempre me salía el mismo número, ¿vale? Es decir, yo tengo en un recipiente un determinado gas, el que sea, me da igual, el que sea, ¿vale? De las paredes del recipiente, esta, aquella de allá atrás, todas son fijas, ¿vale? Excepto una, que es esta. Voy a pintar más clarito. Excepto esta, que tiene la posibilidad de moverse, ¿vale? El hecho de que pueda moverse hace que el volumen pueda ser variable. Al variar el volumen, pues también la presión es variable. Y luego además es que la temperatura nosotros la podemos modificar externamente, calentando al gas que hay aquí dentro o enfriándolo, ¿vale? Así que la temperatura también es variable. Bueno, pues si yo cojo esas tres cosas, la presión, el volumen y la temperatura, y lo mido, ¿vale? Y hago la cuenta esta. Presión por volumen entre la temperatura. Para este estado que yo voy a llamar estado 1, y hago la cuenta y apunto aquí el resultado, observo que si después para este mismo gas tiro, por ejemplo, de esta pared así hacia la derecha de manera que el volumen aumenta, la presión y la temperatura se modifican de tal manera que ahora van a valer P2, V2 y T2. Y si yo hago otra vez esta operación, P2 por V2 y entre T2, me doy cuenta de que el resultado que sale es exactamente el mismo. ¿Vale? Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de las leyes de Boyle-Mariotte, ley de Charles y ley de Gay-Lussac, que ahora vamos a ver cada una de ellas por separado, ¿vale? Es decir, la consecuencia que generan las tres a la vez es la misma, pero se fue llegando a ellas por separado, ¿vale? Y de poquito a poquito. Entonces, esto de que el producto presión por volumen entre temperaturas, ya sea para el estado 1 o para el estado 2, va a ser lo mismo, es decir, va a tener siempre el mismo resultado, es lo que se tiene puesto aquí, que presión por volumen entre temperaturas nos da siempre el mismo valor, es decir, el valor que obtenemos es constante porque no varía, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cada una de esas leyes por separado. Boyle y Mariotte estudiaban un gas a una temperatura constante. Y cuando estudiaban un gas a una temperatura constante, lo que ellos veían era que el producto presión por volumen se mantenía constante. Hay un truquito para saber las leyes. Mira, Boyle-Mariotte estudiaba un gas a temperatura constante, Charles estudiaba un gas a presión constante y Gay y Lussac estudiaban un gas a volumen constante. ¿Vale?
Dependiendo de lo que vaya constante, por ejemplo, si la T es constante, pues ¿qué me queda aquí de la fórmula? P por V, ¿verdad? Bueno, pues para Boyle-Mariotte, la fórmula de la ley de Boyle-Mariotte es esta. Presión por volumen es igual a constante. ¿Y qué significa eso? Significa que el producto P por V va a valer siempre lo mismo, ya sea para el estado 1 o para el estado 2. Ese producto siempre sale lo mismo, ¿vale? Es como si aquí nosotros hubiéramos puesto que P1 por V1 entre T1 es igual a P2 por V2 por T2 entre T2, porque el resultado es el mismo, ¿eh? Entonces esta sería la ley de Boyle-Mariotte. Para la ley de Charles, en vez de tener la temperatura constante, lo que es constante es la presión. Sí, la presión. Entonces, ¿qué me queda en la fórmula? V partido por T, ¿verdad? Pues ese es el truquillo para saber cómo es la fórmula de la ley de Charles. Volumen entre temperatura va a ser siempre constante, es decir, siempre va a tener el mismo resultado. Y si siempre va a tener el mismo resultado, ¿qué significa eso? Pues que si tú para el estado 1 divides el volumen 1 entre la temperatura 1 y luego en el estado 2 vuelves a dividir el volumen 2 entre la temperatura 2, obtienes el mismo resultado, ¿vale? Y esta es la conocida como expresión de la ley de Charles. ¿Cómo será la ley de Gay-Lussac? Pues a esta altura ya podéis saberlo. Porque si es a volumen constante, la fórmula me queda presión entre temperatura tiene que ser constante. Entonces, justamente es eso. Presión entre temperatura dice que tenía que ser constante. ¿Y qué significa eso? Pues que si yo divido la presión entre la temperatura del estado 1 y vuelvo a dividir la presión y la temperatura del estado 2, obtengo que me sale otra vez el mismo resultado. Bueno, pues esto, al fin y al cabo, no son más que diferentes formas de ver esa consecuencia final. Solamente que ellos no estudiaron la consecuencia final ya directamente, sino que fueron estudiando cada una de las otras y luego se aunaron todas esas consecuencias, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es muy sencillo, muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es unos ejemplos.